¿Alguna vez has sentido que algo te observaba? ¿Crees que los muertos pueden regresar para vengarse? Prepárate para sumergirte en una historia de terror escalofriante. Dale like y suscríbete al canal si estás listo para descubrir los oscuros secretos de un espantapájaros que cosecha almas. Desde que era niña, siempre escuché las historias susurradas sobre el espantapájaros que cosechaba almas. Un ser sombrío que habitaba un campo olvidado en la provincia de Mendoza. Era una leyenda que, a primera vista, sonaba como un cuento de hadas macabro, pero a medida que crecía, la curiosidad se transformaba en miedo. Decían que, en noches de luna llena, cobraba vida, danzando entre las mazorcas de maíz y atrayendo almas perdidas con su mirada vacía y penetrante. A veces, por la noche, me encontraba mirando por la ventana, con el corazón acelerado, imaginando si realmente existía, o si era solo fruto de la imaginación colectiva de un pueblo embrujado. Los niños evitaban acercarse al campo, pero la atracción era irresistible. Era imposible no sentir un escalofrío al escuchar a los mayores hablar sobre las desapariciones inexplicables de personas que se atrevieron a desafiar al espantapájaros. Decían que la paja que lo componía estaba hecha de la ropa de antiguos habitantes que nunca regresaron a casa. El miedo se propagaba como un fuego, y me preguntaba, ¿qué sucedía realmente con aquellos que cruzaban la línea invisible que separaba el mundo normal de la oscuridad? Una noche, impulsado por la curiosidad y el valor que solo la juventud puede traer, decidí que necesitaba desentrañar este misterio. Al fin y al cabo, historias como estas, aunque llenas de terror, también eran una invitación a descubrir lo que había más allá del miedo. Y así, con linternas en mano y un grupo de amigos dispuestos a enfrentar lo desconocido, nos dirigimos al campo. Lo que estaba a punto de suceder esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre, y la línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. A medida que nos acercábamos al campo, una extraña tensión flotaba en el aire. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestros pasos cuidadosos sobre la tierra apisonada. La luna llena iluminaba el escenario, revelando al espantapájaros de forma nítida, con sus ojos vacíos y su cuerpo de paja que parecía cobrar vida bajo la luz plateada. Era como si el propio campo nos estuviera observando, esperando que cometiéramos un error. El miedo comenzó a infiltrarse en nuestros corazones, pero la curiosidad nos empujaba hacia adelante. Me preguntaba si realmente existía una maldición asociada a ese ser grotesco, o si todo no era más que una ilusión creada por mentes asustadas. Cuando nos acercamos más, sopló una brisa fría, como si la noche estuviera intentando alejarnos. Los susurros que se esparcían entre nosotros parecían aumentar, sacando a la luz relatos de almas perdidas que nunca habían logrado escapar del espantapájaros. Uno de mis amigos, Lucas, intentó hacer una broma para romper el ambiente pesado, pero la sonrisa en su rostro rápidamente se desvaneció al mirar al campo sombrío. Era como si las historias que antes eran solo cuentos de niños, ahora se transformaran en una realidad aterradora. Cada paso que dábamos se sentía como si estuviéramos entrando en una pesadilla, y la sensación de que algo estaba mal crecía a cada segundo. Finalmente, llegamos a pocos metros del espantapájaros. El campo estaba tan quieto que podíamos escuchar nuestros propios corazones latiendo descompasados. En un momento de valentía, Matías, que siempre fue el más audaz del grupo, decidió acercarse aún más. Cuando miró a los ojos vacíos del espantapájaros, un silencio mortal se apoderó del ambiente, y todos quedamos paralizados. Lo que veríamos a continuación no era solo una figura aterradora, era algo mucho más profundo, algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. El verdadero terror estaba a punto de ser revelado. El instante en que Matías miró a los ojos vacíos del espantapájaros parecía alargarse, y el resto de nosotros estaba paralizado, como si una fuerza invisible nos mantuviera en el lugar. Sentía mi corazón acelerado, latiendo como un tambor en mi cabeza. De repente, una ola de frío recorrió el aire, y me di cuenta de que algo estaba cambiando. El espantapájaros ya no era solo un muñeco de paja. Había una presencia palpable que emanaba de él, algo que hacía que el ambiente se volviera opresivo. Era como si la propia noche estuviera conteniendo el aliento, esperando un desenlace. Los susurros, que antes eran solo murmullos distantes, ahora se convirtieron en palabras claras,
resonando en nuestras mentes. Las voces de las almas atrapadas comenzaron a implorar ayuda, y el pavor se apoderó de nosotros. Podía ver en los rostros de mis amigos que el miedo se estaba transformando en desesperación. Clara, que siempre fue la más sensible del grupo, comenzó a temblar. «Necesitamos salir de aquí», gritó, pero su voz parecía perderse en el aire denso y cargado de energía siniestra. La imagen del espantapájaros, antes solo una leyenda, ahora se mostraba como un depredador, y nosotros éramos sus presas. Fue entonces cuando Matías, en un impulso, decidió tocar la paja del espantapájaros. En el momento en que su mano se acercó, una explosión de energía lo lanzó hacia atrás, como si una descarga eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. El campo tembló, y la figura del espantapájaros pareció alargarse, como si estuviera despertando de un sueño profundo. El grito de Matías resonó en la noche, y supe, en ese instante, que el espantapájaros no solo cosechaba almas, sino que también guardaba un poder ancestral y maligno. Aterrorizados, nos dimos cuenta de que estábamos en un juego mortal, y el tiempo se estaba agotando. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿lograríamos escapar del clamor del espantapájaros que cosechaba almas antes de que decidiera agregarnos a su colección? La tensión en el aire era palpable, y la visión del espantapájaros se distorsionaba en algo grotesco, desafiando toda lógica. El campo parecía convertirse en un laberinto de sombras, y podía sentir la presencia de las almas que suplicaban por liberación. La figura del espantapájaros, antes solo una leyenda, ahora se revelaba como un ser maligno, alimentándose del miedo y la desesperación que emanaba de nosotros. La noche estaba viva con la energía de una verdad aterradora. Estábamos ante un antiguo guardián, una entidad que cosechaba almas y las aprisionaba en su paja podrida. Matías, aún aturdido tras el impacto, intentaba levantarse, pero el miedo había paralizado sus movimientos. Sabía que la situación era crítica y que necesitábamos actuar rápido. Miré a mis amigos, y todos parecían percibir lo mismo. El espantapájaros era más que solo una criatura. Era una fuerza de la naturaleza, un eco de las almas que nunca encontraron descanso. Fue cuando la voz de Clara cortó el silencio, implorando que hiciéramos algo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. Ella gritó para que retrocediéramos, pero cada paso hacia atrás parecía cada vez más difícil, como si el campo estuviera sujetando nuestros pies. De repente, una luz intensa surgió desde dentro del espantapájaros, cegando nuestros sentidos. El brillo revelaba fragmentos de vidas que habían sido tomadas, imágenes distorsionadas de personas que fueron consumidas por el terror. Vi rostros conocidos, personas que habían desaparecido a lo largo de los años, y la verdad se estableció. El espantapájaros no era solo un guardián de almas, era un depredador, y estábamos a punto de convertirnos en sus próximas víctimas. La revelación era clara. El espantapájaros no solo cosechaba almas, sino que también nutría un ciclo de miedo que se perpetuaba a través de las generaciones. La batalla por nuestra libertad había comenzado, y qué hacer a continuación se convirtió en la cuestión más urgente de todas. Mientras la luz intensa emanaba del espantapájaros, un grito estruendoso resonó por el campo, reverberando en nuestras almas. Las sombras comenzaron a retorcerse a nuestro alrededor, tomando formas grotescas, como si las almas aprisionadas se manifestaran en un desespero colectivo. Podía oír sus lamentos, un coro de dolor y sufrimiento, mientras una niebla densa se levantaba del suelo, envolviéndonos en un abrazo helado. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y las paredes invisibles del terror comenzaron a cerrarse con cada respiración que dábamos. De repente, Clara cayó de rodillas, sus manos sosteniendo su cabeza como si estuviera siendo atacada por una fuerza invisible. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror, y supe que estaba viendo cosas que yo no podía. «Él está viniendo, él está viniendo», gritaba, mientras la niebla tomaba forma, revelando siluetas distorsionadas de antiguos habitantes del pueblo, personas que desaparecieron hace mucho tiempo. Eran sombras errantes, con rostros pálidos y miradas vacías, extendiéndose hacia nosotros como si quisieran arrastrarnos al abismo. El espantapájaros, por su parte, parecía disfrutar de nuestra desesperación. Sus brazos de paja se movieron de forma lenta y deliberada,
como si estuviera preparándose para abrazarnos en un abrazo mortal. Sentí una ola de desesperación apoderarse de mí, y, en un momento de pura adrenalina, jalé a Matías hacia atrás. ¡Vamos! ¡Ahora!, grité, mientras corríamos hacia el campo. El terror nos seguía, y cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el propio suelo quisiera atraparnos, testigos silenciosos del horror que se desarrollaba. Cuando finalmente llegamos al borde del campo, miré hacia atrás y vi al espantapájaros, ahora rodeado por una tormenta de sombras. Se agachaba, como un depredador listo para atacar, y una risa profunda y gutural resonó en mis oídos. «No pueden escapar», parecía decir, su voz resonando en las profundidades de la noche. Una sensación de impotencia me envolvió, pero la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Sabíamos que tendríamos que enfrentar a este ser maligno, confrontar el terror que representaba. La pregunta ahora era, ¿estábamos listos para luchar contra el espantapájaros que cosechaba almas antes de que nuestras propias almas se convirtieran en parte de su colección? Mientras corríamos hacia el borde del campo, el eco de las risas del espantapájaros parecía extenderse por el aire, como si la propia tierra se burlara de nosotros. Cada paso que dábamos parecía ser seguido por sombras, un rastro de almas perdidas que flotaban en el aire, gritando en agonía. Podía sentir el miedo apretando mi pecho, una mano invisible sujetándome con fuerza, tratando de arrastrarme de vuelta. Clara, aún luchando contra la influencia del espantapájaros, intentaba levantarse, pero las sombras parecían tener un control inquebrantable sobre ella, envolviéndola en un manto de desesperación. «Matías, necesitamos ayudarla», grité, sintiendo la urgencia de la situación. Pero la verdad era que estaba paralizado por el pavor. El espantapájaros se levantó lentamente, su figura estirándose en un movimiento macabro, y me di cuenta de que estaba a punto de avanzar. El aire se volvía más denso, y una brisa fría recorrió nuestras piernas, como si las almas que había cosechado se estuvieran reuniendo, buscando venganza. Miré a Matías, y la expresión en su rostro lo decía todo. Necesitábamos salir de allí, y rápido. En un acto de valentía, jalé a Clara hacia nosotros, obligándola a levantarse. El espantapájaros emitió un sonido gutural, un gruñido que reverberaba en mis huesos. En ese momento, supe que si no nos alejábamos pronto, seríamos los siguientes en ser devorados por su hambre insaciable. La oscuridad parecía estar viva, tratando de envolvernos, y me di cuenta de que la única manera de escapar era enfrentar nuestro destino. Con una última mirada a la figura horrenda, grité al grupo: «¡Vamos! ¡Ahora o nunca!». Y corrimos, el suelo temblando bajo nuestros pies, hacia lo que esperábamos que fuera la libertad. Pero la libertad tenía un precio. Tan pronto como nos alejamos, me di cuenta de que el espantapájaros no solo estaba detrás de nosotros, estaba a un paso de alcanzarnos. Las sombras se hicieron más densas, y, mientras miraba hacia atrás, vi al espantapájaros extendiendo sus brazos en nuestra dirección, como si estuviera listo para capturarnos en un abrazo mortal. La desesperación se apoderó de mí, y la pregunta que martillaba en mi mente era: ¿lograríamos escapar del espantapájaros que cosechaba almas, o finalmente tendría lo que quería? La carrera parecía interminable, pero el espantapájaros estaba cada vez más cerca, sus sombras arrastrándose como serpientes en nuestra dirección. El aire a nuestro alrededor se volvía pesado y sofocante, y la risa gutural del espantapájaros resonaba en nuestros oídos, convirtiéndose en un recordatorio constante de que la muerte estaba detrás de nosotros. Miré a Clara, que luchaba por mantenerse en pie, y a Matías, que estaba visiblemente en pánico. La única cosa que sabía era que no podíamos detenernos. Cada vez que nuestros pies tocaban el suelo, una sensación de fatalidad se intensificaba, como si el campo estuviera cerrándose a nuestro alrededor. Cuando finalmente llegamos al borde del campo, nuestras miradas se encontraron, y un silencio sepulcral nos envolvió. ¿Qué hacer ahora? El claro se abrió ante nosotros, pero el camino hacia la seguridad parecía tan distante. El espantapájaros avanzó, sus formas de paja retorciéndose y contorsionándose, y supe que la batalla final estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando una idea insana surgió en mi mente. Podríamos usar la propia leyenda contra él. Las historias decían que el espantapájaros se alimentaba del miedo.
¿Y si pudiéramos confrontarlo, transformando nuestro pavor en valentía? Vamos a enfrentarlo juntos, grité, decidiendo que no permitiría que nos consumiera. El grupo dudó, pero la determinación en mi tono pareció encender una chispa de valentía en ellos. Con los corazones latiendo con fuerza, comenzamos a gritar palabras de desafío, enfrentando al espantapájaros con todo lo que teníamos. El sonido de nuestras voces resonaba en la noche, y, para mi sorpresa, las sombras vacilaron. El espantapájaros, antes tan imponente, parecía perder su fuerza a medida que el coraje se extendía entre nosotros. Pero el terror no cedería tan fácilmente. Con un movimiento repentino, el espantapájaros levantó los brazos, y un viento helado sopló en nuestra dirección, como si intentara arrastrarnos de vuelta a su alcance. Las almas aprisionadas comenzaron a manifestarse, sus formas etéreas rodeándonos en una danza macabra, y sabía que el tiempo se estaba agotando. El espantapájaros comenzó a gritar, una cacofonía de voces que mezclaba dolor y rabia, y la pregunta que flotaba en mi corazón era: ¿lograríamos transformar nuestro miedo en fuerza, o seríamos solo otra historia de terror para alimentar su hambre insaciable? La situación se volvía cada vez más crítica. Las almas que una vez flotaban en silencio, ahora gritaban en desesperación, sus voces mezclándose en un coro de terror que resonaba en la noche. Sentía la presión en mi pecho aumentar, y el coraje que antes me animaba comenzó a disiparse. El espantapájaros, furioso y hambriento, avanzó en nuestra dirección, sus sombras extendiéndose como tentáculos en busca de sus próximas víctimas. Lo que antes era un campo familiar, ahora se transformaba en una pesadilla palpable, y la línea entre la vida y la muerte se volvía cada vez más tenue. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Matías, su voz temblando. Fue en ese momento que me di cuenta de que la única manera de detener esa fuerza maligna era hacer un sacrificio. Recordé las historias que había escuchado sobre aquellos que se opusieron al espantapájaros. Algunos lo enfrentaron con valentía, pero otros se entregaron a la desesperación, convirtiéndose en parte de su colección. ¿Y si pudiéramos cambiar eso? Si uno de nosotros estuviera dispuesto a sacrificarse para salvar a los demás, podríamos romper el ciclo de miedo que lo alimentaba. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. Si uno de nosotros debe quedarse, que sea yo. No puedo seguir viviendo con este miedo. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. La idea de perder a mi amiga era insoportable, pero el terror nos rodeaba, y sabía que necesitábamos actuar rápidamente. «No, Clara, no podemos hacer esto», imploré, pero la determinación en su mirada mostraba que estaba decidida. El espantapájaros, al percibir la vacilación, se lanzó en nuestra dirección, y la urgencia se volvió aún más palpable. La cruel verdad se estableció. El miedo podía ser un arma poderosa, pero también podía ser una prisión. Clara se posicionó al frente, y me di cuenta de que, incluso en el desespero, había una fuerza inquebrantable en su decisión. Sabía que no había tiempo que perder. Ella estaba dispuesta a sacrificarse por nosotros. Y así, entre gritos y lágrimas, me preparé para lo que estaba por venir. Un último enfrentamiento que definiría el destino de nuestras almas. Lo que sucediera a continuación podría liberarnos o condenarnos para siempre. El espantapájaros avanzaba, y la única pregunta que quedaba era: ¿estaríamos listos para pagar el precio de la libertad? Con Clara al frente, el espantapájaros parecía vibrar con una energía siniestra, como si se alimentara de nuestro miedo. La oscuridad a nuestro alrededor se volvía cada vez más opresiva, casi palpable, mientras las voces de las almas atrapadas se intensificaban, resonando como un lamento colectivo. Sentía el frío en la espalda, y la realidad se volvía distorsionada. Una pesadilla en la que estábamos atrapados. Cada paso que el espantapájaros daba en nuestra dirección parecía resonar en un tambor de guerra, y la visión de su paja seca y andrajosa se volvía más grotesca. «Clara, no», grité, pero mi voz parecía perderse en la cacofonía del terror. Ella estaba tan decidida, tan dispuesta a enfrentar al espantapájaros. ¿Qué podría ser más aterrador que sacrificarse para salvar a los demás? La idea me paralizaba, pero al mismo tiempo despertaba algo dentro de mí. Si ella quería luchar, entonces yo también. La energía a nuestro alrededor comenzó a agitarse, y una sombra densa se arrastraba por el suelo,
como si el propio campo estuviera consciente de lo que estábamos a punto de hacer. Con el espantapájaros ahora a solo unos pasos de distancia, sus garras de paja se extendían, listas para agarrarnos. Miré a Matías, que estaba pálido y asustado, pero la determinación en mi mirada parecía encender una chispa de valentía en él también. Vamos a enfrentar esto juntos. Clara, te necesitamos. Sabía que su valentía podría ser nuestra arma, pero lo que no me daba cuenta era que esa bravura podría tener un costo devastador. La tensión está aumentando y el terror acecha. Dale like a este video y suscríbete para no perderte lo que está por venir. ¿Puedes sentir cómo el miedo crece? No apartes la mirada, porque lo peor aún está por llegar. En ese momento, el espantapájaros soltó un rugido aterrador, una mezcla de risa y grito de dolor. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar, y el aire parecía vibrar con una energía ancestral. Sentía las sombras acercándose, sus formas comenzando a solidificarse en figuras aterradoras, recuerdos de vidas que fueron devoradas por la entidad. El espantapájaros avanzaba, y sabía que cada segundo contaba. La batalla que se desarrollaba no era solo contra una criatura maligna, era un enfrentamiento con nuestros propios miedos, y la victoria era incierta. Lo que decidiéramos ahora moldearía no solo nuestro destino, sino también el destino de las almas que clamaban por libertad. Las preguntas martillaban en mi mente. ¿Estábamos realmente listos para confrontar el mal que se escondía bajo la paja? ¿Sería suficiente el valor de Clara para guiarnos en esta oscuridad? Con el espantapájaros avanzando, el campo a nuestro alrededor parecía latir con vida propia, la tierra vibrando como si estuviera viva, sintiendo nuestro desespero. Las almas aprisionadas comenzaban a manifestarse de forma más intensa, sombras distorsionadas danzando a nuestro alrededor, cada una de ellas cargando fragmentos de historias trágicas. Podía oír sus lamentos, un eco distante de vidas interrumpidas, y me di cuenta de que, de alguna manera, se estaban uniendo a nosotros, buscando liberación a través de nuestra lucha. Reúnanse, no dejen que el miedo los domine, grité, tratando de reunir el valor que aún quedaba. Clara, con lágrimas en los ojos, comenzó a recitar una antigua canción que había oído de su abuela, una canción que hablaba de luz y esperanza. La melodía, aunque suave, resonaba como un faro en medio de la tormenta. El espantapájaros vaciló por un instante, como si sintiera la fuerza de la unión en nuestras voces. Esa era nuestra oportunidad. Necesitábamos transformar el terror en resistencia y la desesperación en esperanza. Mientras Clara cantaba, Matías y yo seguimos su ejemplo, uniendo nuestras voces en un coro de determinación. El espantapájaros se detuvo, su figura grotesca ahora temblando bajo la intensidad de nuestras palabras. Las sombras que lo rodeaban parecían vacilar, como si estuvieran siendo empujadas lejos. La canción resonaba en medio de la oscuridad, y sentí una ola de energía positiva llenar el aire, como si las almas a nuestro alrededor estuvieran comenzando a liberarse de su sufrimiento. Pero el espantapájaros no se rendiría tan fácilmente. Rugió en un acceso de furia, y las sombras se hicieron más densas, intentando envolvernos nuevamente. El suelo bajo nuestros pies se abrió, como si quisiera devorarnos. Sentí la adrenalina bombear en mi cuerpo, y una idea insana surgió. Tal vez la única manera de derrotar a esa criatura era confrontarla de frente, no solo con palabras, sino también con una acción decisiva. ¿Qué podría ser más poderoso que unir nuestros miedos y transformarlos en fuerza? La batalla por nuestra libertad se volvía cada vez más intensa, y la pregunta que flotaba en mi corazón era: ¿tendríamos el valor suficiente para enfrentar al espantapájaros que cosechaba almas y confrontar el terror que representaba? El destino de las almas dependía de nuestro coraje. La canción de Clara resonaba en el aire, pero el rugido del espantapájaros cortaba la melodía como un cuchillo afilado. Las sombras a su alrededor se aglomeraban, formando figuras grotescas que se movían como si fueran un único ser maligno. Podía sentir la presión del miedo intensificándose, pero también había una llama de coraje creciendo dentro de mí. Era el momento de actuar, de no dejar que el espantapájaros transformara nuestro coraje en pánico. ¡Avancen!, grité, y juntos comenzamos a caminar hacia nuestro enemigo. Con cada paso,
La atmósfera parecía agitarse. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y la luz de la luna, antes tan serena, ahora parecía estar en conflicto con la oscuridad que nos rodeaba. Las almas que antes estaban aprisionadas comenzaron a moverse, como si se estuvieran uniendo a nosotros, formando una línea de defensa contra el mal que se acercaba. El espantapájaros vaciló por un momento, sus garras de paja retorciéndose con una furia creciente. Era como si la propia esencia del terror estuviera intentando resistir la luz que estábamos trayendo. «Luchen, no dejen que el miedo los domine», exclamó Clara, y sus palabras resonaron como un llamado a la acción. Juntos, formamos un círculo, manos entrelazadas, y el poder de nuestra unión parecía crear una barrera contra la oscuridad. El espantapájaros, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, lanzó un ataque desesperado. La tierra se abrió bajo nosotros, y las sombras se agitaron, intentando arrastrarnos hacia un abismo sin fin. La intensidad del momento hizo que mi corazón se acelerara, pero no podíamos retroceder. En un acto de pura determinación, decidí que era hora de confrontar al espantapájaros directamente. «Este es nuestro campo. Sus almas no te pertenecen», grité, desafiándolo. El espantapájaros se detuvo, y una ola de ira brotó de su forma grotesca. Se lanzó hacia nosotros, pero estábamos listos. Clara, Matías y yo levantamos las manos en un gesto de protección, canalizando la energía de la canción y el coraje que sentíamos. Las sombras vacilaron, y la luz comenzó a brillar a través de la oscuridad. Pero la lucha no estaba ni cerca de terminar. El espantapájaros soltó un grito ensordecedor, un sonido que parecía cortar el aire, y las sombras se volvieron aún más intensas, rodeándonos. Sabía que estábamos en una batalla por nuestra propia alma, y que lo que estaba en juego era más que nuestras vidas. Podríamos liberar las almas aprisionadas o caer en la oscuridad eterna. Lo que nos esperaba en los próximos momentos sería una prueba de fuerza y resistencia, y la victoria dependía de cada uno de nosotros. La oscuridad se volvía cada vez más opresiva, como un manto pesado cubriendo nuestras esperanzas. El espantapájaros, enfurecido, avanzaba con una furia ciega, y podía sentir su presencia maligna acercándose, casi tangible. Las sombras se extendían hacia nosotros, como garras hambrientas, y sabía que, si no actuábamos rápidamente, seríamos devorados. El corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «¡Clara!», grité, mi voz elevándose sobre el rugido del espantapájaros. «Necesitamos más fuerza, concéntrate en la luz». Lo que estaba en juego era más que nuestra propia vida. Era la salvación de las almas que había capturado. Clara, con determinación renovada, comenzó a recitar las palabras de la canción una vez más, su voz clara y fuerte, resonando como un faro en medio de la oscuridad. Sentí la energía a nuestro alrededor intensificarse, una conexión con aquellos que habían sufrido bajo el dominio del espantapájaros. Pero el espantapájaros no iba a desistir fácilmente. Se lanzó contra nosotros, la paja de su cuerpo pareciendo transformarse en garras afiladas. «¿Creen que pueden detenerme?», gritó, su voz distorsionada en una cacofonía de dolor e ira. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y las sombras comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor, intentando aislarnos e intimidarnos. Era como si cada paso suyo fuera un recordatorio cruel de que había cosechado almas antes, y ahora intentaba hacer lo mismo con nosotros. La presión aumentaba, y sabía que era hora de un acto decisivo. Con un golpe de valentía, solté las manos de Clara y Matías, y avancé hacia el espantapájaros. «Si quieres almas, entonces tendrás que llevarte la mía primero», grité, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. El espantapájaros se detuvo, y la ira en sus ojos parecía mezclarse con una pizca de confusión. Esa era nuestra oportunidad. Tal vez, al ofrecerme, podría romper su ciclo de terror. Clara y Matías intentaron tirarme hacia atrás, pero continué, decidido a enfrentar el horror que nos acosaba. «Háganlo sentir lo que es perder», les grité. En un movimiento desesperado, levanté las manos hacia el espantapájaros, canalizando toda la luz que podía sentir. Las almas a nuestro alrededor comenzaron a manifestarse, su sufrimiento transformándose en una fuerza poderosa que irrumpió como una ola de luz. El espantapájaros gritó en una mezcla de dolor e ira,
y sus sombras comenzaron a retorcerse. Estaba claro que la batalla se intensificaba, y lo que vendría a continuación podría ser el punto de inflexión. ¿Sería este el momento en que lograríamos liberar las almas aprisionadas, o seríamos una parte más de su colección macabra? La tensión flotaba en el aire, y cada uno de nosotros sabía que el resultado final podría significar la vida o la muerte. La luz que emanaba de mí parecía una llama en la oscuridad, y, mientras el espantapájaros se debatía contra la fuerza creciente, podía sentir la energía de las almas intensificándose a mi alrededor. Las sombras, antes tan amenazadoras, comenzaron a retroceder, como si la luz estuviera quemando su esencia maligna. El espantapájaros gritó, un sonido de ira y desesperación que reverberó a través del campo, y sabía que no había vuelta atrás. Esa era nuestra última lucha. Resistan, no dejen que él venza. Clara y Matías estaban a mi lado, sus voces uniéndose a la mía. La música que antes resonaba ahora se transformaba en un himno de resistencia. El espantapájaros, al darse cuenta de que estaba perdiendo, lanzó un ataque feroz, las garras de paja cortando el aire en busca de nosotros. Cada movimiento parecía una ola de terror, y podía sentir el miedo intentando infiltrarse en mi corazón, pero no podía permitir que eso sucediera. Levanté la mano, canalizando todo lo que tenía, todos los recuerdos de alegría, esperanza y amor que había conocido. Si quieres almas, tendrás que enfrentar la luz que traemos, grité, desafiándolo. El espantapájaros vaciló, sus garras deteniéndose a pocos centímetros de mí. Parecía que, por un momento, el tiempo había congelado. Las almas comenzaban a manifestarse, sus formas etéreas uniéndose a nosotros, creando una barrera luminosa contra la oscuridad. Con un último rugido de furia, el espantapájaros se lanzó hacia adelante, pero ahora éramos uno, un grupo unido por la determinación y el coraje. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, como si la luz estuviera succionando su esencia. Sentía la energía de la lucha pulsar en cada célula de mi cuerpo, y, en ese momento, me di cuenta de que la batalla no era solo contra el espantapájaros, sino contra todo el miedo que él representaba. La tensión aumentaba a medida que la lucha se intensificaba. El espantapájaros estaba perdiendo su poder, pero no sin luchar hasta el último aliento. Se retorció, sus garras intentando agarrar la luz que se formaba a nuestro alrededor. Pero la unión de nuestras voces y la fuerza de nuestras almas eran más poderosas de lo que él podría imaginar. Podía ver las almas liberadas comenzando a elevarse, su luz brillando intensamente, una visión de esperanza que podría finalmente traer la paz que todos deseábamos. A medida que la luz que emanaba de nosotros se intensificaba, el espantapájaros, ahora rodeado por la radiante energía, comenzó a retorcerse en desesperación. Sus ojos, una vez implacables, reflejaban una profunda angustia. El grito que emitió no era más una expresión de poder, sino un lamento desesperado por un pasado de almas perdidas. El campo temblaba bajo nuestros pies, y sentía que la batalla culminaba en un clímax que decidiría no solo nuestro destino, sino el de todos los que habían sido aprisionados. ¡Ahora!, grité, y Clara y Matías unieron sus voces a las mías, formando un himno de esperanza que reverberaba en el aire. Las almas que antes estaban atrapadas comenzaron a manifestarse, emergiendo como figuras etéreas, cada una de ellas trayendo consigo fragmentos de sus historias. Se unieron a nosotros en un coro de libertad, sus luces brillando intensamente, formando un escudo contra la oscuridad. La combinación de nuestro coraje y la fuerza de las almas liberadas era imbatible. El espantapájaros, al darse cuenta de que su hora había llegado, se lanzó en un último ataque desesperado, sus garras de paja extendiéndose en nuestra dirección. Pero, en lugar de retroceder, avanzamos. La luz se intensificó, irradiando en todas direcciones, y, en un momento de pura determinación, canalizamos todo lo que éramos, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra lucha. Con un grito unificado, liberamos un poder que resonó por el campo, un destello de luz tan brillante que casi me cegó. Y entonces, en un instante que pareció extenderse por la eternidad, el espantapájaros fue consumido por la luz. Su forma grotesca comenzó a desintegrarse, y el grito que antes reverberaba se transformó en un eco distante,
como si finalmente se alejara hacia la nada. Las sombras que lo rodeaban se disolvieron en una tormenta de cenizas, y el campo, ahora bañado por la luz de la luna, parecía respirar aliviado. Cuando el polvo se asentó, un profundo silencio envolvió el lugar. Las almas que habían sido liberadas flotaban a nuestro alrededor, sonriendo con gratitud. Habíamos vencido, pero no sin costo. El espantapájaros que cosechaba almas, que había traído tanto terror, ahora era un recuerdo distante. Y el campo que una vez fue un lugar de dolor, se convertía en un santuario de paz. Las cicatrices de la batalla permanecerían, pero también la certeza de que la luz siempre triunfaría sobre la oscuridad. «Estamos libres», murmuró Clara, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Matías y yo intercambiamos miradas, y entendimos que lo que habíamos enfrentado juntos nos haría más fuertes. El vínculo que formamos esa noche sería indestructible. Mientras caminábamos hacia el amanecer, una nueva esperanza se encendía dentro de nosotros. Sabíamos que, aunque la oscuridad pudiera regresar, estábamos listos para enfrentarla de nuevo. Y así, dejamos el campo con el corazón ligero, llevando no solo el recuerdo del terror, sino la certeza de que, unidos, somos invencibles. El futuro es incierto, pero siempre habrá luz para guiar el camino. ¿Qué más nos tendrá reservado la vida? ¿Y qué otros horrores pueden estar al acecho en la oscuridad? Has sobrevivido a esta jornada de terror, pero, ¿y ahora? Dale like y suscríbete al canal para más historias que te dejarán sin dormir.